El mensaje de este día titula Jesús, el Verbo hecho carne. Vamos a estar en un estudio que va a ser significativo para nuestras vidas. Vamos a adentrarnos al estudio del Evangelio de Juan, que es un evangelio maravilloso, precioso, porque en este evangelio vamos a tener una visión completa, la visión celestial de Jesucristo. Quiero, por favor, que me inviten abriendo sus Biblias y acompañándome en esta lectura de Juan capítulo 1, versos 1 al 5. Dice así la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Es la palabra del Señor. A propósito del autor de Juan, ustedes saben que es conocido como el discípulo amado de Jesús. Amén. ¿Sabían eso, verdad? El discípulo amado de Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Todo lo que vivió, lo que caminó, su caminata con Jesús, esa identificación tan plena, esa cercanía que tenía con Jesús. Él se denominaba a sí mismo como el discípulo amado de Jesús. ¿Cuántos quisieran ser también conocidos como los discípulos amados de Jesús? ¿Quisieran ser amados por el Señor? ¿Quisieran amar al Señor como Juan amaba al Señor? Recostarse ahí en su costadito y apoyar la cabeza y decir: Señor, qué maravilloso estar contigo. Bueno, podemos hacerlo todos los días de nuestra vida. Podemos recostarnos ahí en su pecho y decirle: Señor, te amamos con todo nuestro corazón, tú eres todo en nuestras vidas. Pero necesitamos sacarnos el tiempo que tenía Juan para pasar en tiempo de intimidad con el Señor. Muchas veces no lo hacemos porque simplemente estamos en nuestros propios afanes, pero el Señor sí quiere que nosotros también seamos esos discípulos amados del Señor. Pero Juan es conocido como el discípulo amado de Jesús porque él en sus escritos habla mucho acerca del amor, más que cualquier otro de los discípulos. Por cierto, 80 veces hace referencia al amor en sus diferentes escritos, tanto en el Evangelio como en las cartas de Juan. Habla mucho acerca del amor, pero también uno de los temas centrales en la predicación o el mensaje de Juan es la verdad. Juan hace referencia a la verdad 45 veces en sus escritos. La verdad, el amor, ¿para qué? Para llevarnos definitivamente a un enfoque central, que es creer en Jesucristo, porque la palabra creer se menciona 100 veces solamente en el Evangelio de Juan. Entonces, estas tres palabras son fundamentales, son el centro de atención para llevarnos a donde Juan quiere llevarnos. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que creamos en Él. ¿Para qué? Para que conociendo la verdad podamos amarlo a Él. Porque ¿quién va a creer en el Señor si no conoce la verdad? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a amar al Señor si no creemos en Él? Este evangelio es tan simple como para que cualquier niño entendiese. Cualquier niño puede entender el evangelio de Juan. Solamente tenemos que leer con un corazón dispuesto, como un niño, por cierto, dispuesto a creer todo lo que el Señor dice, pero al mismo tiempo es un evangelio tan sublime, es tan alto, es tan maravilloso. El mensaje de Juan es este: Dios es eterno. El Verbo, ese Dios eterno se ha hecho hombre, se hizo humano, totalmente Dios, totalmente hombre. Amén. Ese es el mensaje en resumen del evangelio de Juan, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros creamos, entendamos, conozcamos esta verdad. ¿Por qué el Dios eterno se hizo hombre? La razón fue para salvar a la humanidad de su pecado, de la muerte, del juicio y del infierno eterno. Esa fue la razón por que el Dios eterno vino a este mundo en forma de un hombre, se hizo un hombre como nosotros. Amén. El mensaje central es este: Dios es eterno, el infinito creador, el todopoderoso, el verdadero Dios, se hizo hombre al venir a este mundo. Eso es lo que nos está hablando Juan. Ese es el principio o el centro, la esencia misma del Evangelio de Juan. Por cierto, el capítulo 14 dice así, verso 1: no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. ¿Cuántos creen en Dios? Ahí estaba Jesús. ¿Creen en Dios?, les decía.
Y la gente no sé si decía amén o no aquel día. Si creen en Dios, crean en mí. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Eso es lo que estaba enseñando Jesús a la multitud. Mateo capítulo 1, verso 23 dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Qué significa Emmanuel? Dios está con nosotros. Ese es el nombre de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso Juan se enfoca en esto, en presentarnos el Evangelio de esta manera. El Dios eterno, el Dios creador del universo vino a este mundo. Siendo Dios se hizo hombre para estar con nosotros y estando con nosotros comunicarnos el mensaje del Dios eterno. ¿Y cuál es el mensaje? Que no muramos, sino tengamos vida eterna. El mensaje central fue decirnos: ustedes no deben ir al infierno, a la condenación eterna, sino a la vida eterna. Amén. Ese es el mensaje de salvación. Es importante, a medida que vamos estudiando nosotros el Evangelio de Juan, vamos a entender que básicamente en este Evangelio no hay un enfoque de la historia terrenal de Jesús. No se habla del nacimiento, no se habla de los primeros años de Jesús, no se habla de la historia terrenal de Jesús. En este Evangelio no hay parábolas, porque las parábolas son hechos de cosas terrenales. Aquí no hay nada de eso. Simplemente es una visión celestial. Los otros evangelios obviamente dan a conocer toda la vida terrenal de Jesús, pero Juan se enfoca simplemente en una perspectiva sobrenatural de Cristo. Juan nos presenta a Cristo como el Dios eterno y todopoderoso. Es una mirada, es una visión celestial de Cristo. El propósito del Evangelio de Juan es convencer al pecador sobre la verdad acerca de Cristo. El asunto crítico aquí es conocer la verdad. Porque si nosotros seguimos a un Cristo que no es el Cristo verdadero, estaremos totalmente equivocados. Podemos pensar que vamos camino al cielo, pero estamos yendo camino al infierno si no conocemos al Cristo verdadero. Por eso la verdad era uno de los asuntos principales en el Evangelio de Juan y en las cartas para darnos a conocer a nosotros. Si no conoces la verdad, tu creencia va a ser simplemente inútil. Vayamos a Juan capítulo 20, verso 31, dice: pero estas se han escrito, hablando del Evangelio, estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Para qué se presentó este Evangelio? ¿Para qué se nos muestra al Verbo hecho carne? Para que nosotros creamos en Él, que Jesús es el Cristo, el ungido significa de Dios, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Y este término Hijo de Dios significa deidad en carne humana. Eso es lo que significa Dios hecho hombre, Hijo de Dios. Muchos de nosotros tenemos lagunas todavía en cuanto a este término se refiere. Hablando con algún hermano hace unas pocas semanas, él me decía: yo estoy impactado por lo que tú dijiste, que Jesús es el Dios creador de todas las cosas. ¿No se supone que Jesús es menor en rango de autoridad respecto del Padre? Este término Hijo de Dios se refiere exactamente a lo que les estoy hablando. Este término significa deidad en carne humana. Hijo de Dios significa Dios se hizo hombre. Amén. O sea, no es algo como que yo soy Marco, mi hijo es Gabriel. Obviamente Gabriel no va a estar al rango de Marco, es mi hijo, ¿verdad? Esa es la lógica, ese es el razonamiento de mucha gente. Dice: el Padre está aquí, el Hijo tiene que estar aquí. No. Hijo de Dios significa que Dios se hizo hombre. Amén. Es un título por la acción que Dios hizo al venir a este mundo. O sea, no podemos razonar en la lógica humana, ¿no es cierto? Parece tener sentido que alguien diga: no, o sea, mi hijo nunca va a estar al rango mío, ¿no es cierto? No va a tener la misma autoridad que yo tengo. Esa es una lógica no tan lógica desde el punto de vista bíblico, cuando entendemos exactamente cuál es el término Hijo de Dios y el significado, que es deidad en carne humana, Dios hecho hombre. Eso significa Hijo de Dios. Cada vez que nosotros vayamos a la Biblia y leamos ese término Hijo de Dios, ahora sí sabremos qué significa completamente. ¿Amén? ¿Sí? ¿Ahora sí saben qué significa Hijo de Dios?
¿Qué significa? Dios hecho carne, deidad en carne humana. Vayamos a Juan capítulo 5, verso 18, para entender más este contexto. Así dice la palabra: por eso los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Ahí está el respaldo de lo que les acabo de decir. Los judíos querían matarlo porque, quebrantaba el día de reposo. No sabían que Jesús era el dueño del día de reposo. Es como que si alguien a mí quiera de pronto apedrearme o no sé, llamar a la policía porque estoy usando mi vehículo. Están locos, ¿no es cierto? Es mi vehículo, yo puedo usar y llevar donde sea. Eso significa ser dueño o señor de algo. Y Jesús era señor del día de reposo. Y los hombres querían apedrearlo porque él estaba quebrantando, entre comillas, el día de reposo, porque ignoraban quién es o quién era Jesús. Pero, como dice aquí la Escritura, además él decía ser hijo de Dios. ¿Y qué significaba ese término? Significaba que estaba diciendo: yo soy Dios igual al Padre. Tengo el mismo rango, la misma autoridad. Por eso aquí dice la Escritura, decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Los judíos tenían un entendimiento claro de qué significaba hijo de Dios. Escuchaban eso de parte de los labios de Jesús. Y la gente quería apedrear a Jesús. Le decía: yo soy el Hijo de Dios. Y sabían eso, exactamente cuál era el significado. Sabían que estaba diciendo que Él era igual a Dios. Amén. Y Él es igual a Dios. En todos los atributos, en todos los rangos, en todo el poder. Él es igual a Dios. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Amén. Jesús es Dios. Y ese es el enfoque, como les digo, de Juan al presentarnos a Jesús. Esa visión celestial, esa visión espiritual de quién es Jesús. Porque para ser salvos tenemos que creer en el verdadero Cristo. Tenemos que tener el entendimiento del verdadero Cristo, no en una representación errónea de Cristo. Tú puedes tener una representación errónea de Cristo e incluso decir: Cristo, te entrego mi vida. Quiero servirte. Pero ¿a qué Cristo le estás entregando tu vida? A un Cristo falso. A un Cristo hecho por tu propia imaginación o hecho por la tradición de los hombres. No es el Cristo verdadero, no es el Cristo de la Biblia al que tú le estás entregando tu corazón. Entonces, ¿cómo vas a ser salvo? Es imposible que seas salvo. Por eso tenemos que predicar la verdad de la Biblia. Y esa verdad nos presenta a Jesús, al Jesús verdadero. Amén, amados. Mucha gente no tiene noción de quién es Jesús, pero alaba a Jesús, habla de Jesús. Sin embargo, no saben quién es o cómo es ese Jesús verdadero. El Evangelio de Juan, por eso, amados, es un tesoro inmenso. Quiero alentarles para que ustedes vayan a estudiar, no solamente leer, pero vayan a estudiar el Evangelio de Juan. Es un tesoro precioso que tenemos nosotros, un tesoro celestial, una visión celestial acerca de Cristo. Ese es el Cristo en el que debes creer para ser salvo. Amén. Si todavía no has conocido a este Cristo, no sabes la verdad acerca de este Cristo, menos puedes ser salvo. Pero conociendo la verdad acerca de este Cristo, tú vas a poder creer en Él. Y al creer en Él, recién vas a poder ser salvo. Solo cuando entiendes quién es Cristo. Es importante, amados, ese es el enfoque de Juan. Por eso, la diferencia de los otros 3 evangelios se enfoca en Cristo como Dios. Solamente cuando nosotros tenemos ese entendimiento cabal de quién es Cristo, la verdad acerca de Cristo, primero su persona, quién es Él. Después su obra, que es lo que Él hizo para traer salvación a nuestras vidas. Amén. Primero su persona, ¿quién es Jesús? Jesús mismo les hacía esa pregunta a sus propios discípulos. ¿Quién creen que soy yo? ¿O quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué decía la gente? Tenía muchas respuestas. Creo que es un profeta, es un maestro, es un buen hombre.
Y es así como que la filosofía y la sociedad en la que vivimos, ¿no es cierto?, tiene un concepto de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es simplemente un buen maestro, un buen hombre? Hasta los propios ateos tienen un concepto. Dicen, bueno, este fue un buen hombre que inició en realidad el impulsor de la filosofía marxista, socialista, ¿no? Así es como la gente lo mira. Y cada uno lo mira a Jesús desde la perspectiva que bien le parece o le conviene. Pero no, estamos totalmente equivocados, estamos errados si nosotros no tenemos el concepto cabal de quién es Cristo según la Escritura. Y para eso se escribió el Evangelio de Juan, para que nosotros tengamos la revelación exacta de quién es Jesús. Porque cuando nosotros tengamos esa revelación exacta, podremos creer verdaderamente. Y allí estaba el discípulo, aquel que a veces se metía en conflictos, el discípulo que hablaba primero y pensaba después. Él dijo, inspirado por el Espíritu Santo, tú eres Jesús, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? No te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre a través del Espíritu Santo. Esa revelación que tú tienes, Pedro, es una revelación celestial. Y esa es la revelación que nosotros tenemos que tener. Así como Pedro tenemos que estar nosotros ciertos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ahora sí sabemos qué significa Hijo de Dios. Significa deidad en carne humana. Dios hecho hombre. Dios poderoso. La verdad acerca de Jesús siempre ha estado bajo ataque durante todo el tiempo. Desde que Jesús estuvo entre nosotros. Desde que Jesús vino a este tiempo. Más bien a este mundo Jesús ha estado, y la verdad, la enseñanza acerca de Jesús ha estado bajo ataque permanentemente. Los gnósticos existían en aquel tiempo, el tiempo de Jesús, y los agnósticos también existían en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús. Los que inventaban historias y fábulas acerca de Jesús ya había desde aquel tiempo. La gente que se oponía al mensaje y al evangelio que Jesús vino a presentarnos. Los enemigos de Jesús siempre han existido y siempre van a existir. Enemigos que tratan de desvirtuar la enseñanza acerca de quién es Jesús. Por eso es importante, y Juan se centra en eso, la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y nosotros también tenemos que estar muy bien centrados en el conocimiento de quién es Jesús, la persona de Jesús. La gente habla acerca de Jesús, pero no define quién es Él. O por lo menos no se acerca a la definición bíblica. La religión humana dice, si tú crees en Cristo, está bien. Todo lo que tú necesitas es creer en Jesús. No importa cómo creas, está bien. Eso dice la religión humana, pero está mal. Esa definición está mal. No importa cómo sea, el asunto es que creas. No, hay que creer de la manera apropiada. Hay que creer en el Cristo de la Biblia, porque ese es el Cristo que va a traer salvación a nuestras vidas. Porque el otro Cristo, el Cristo de tu imaginación o de la tradición, no va a hacer nada por ti, porque es un Cristo inventado, porque no es un Cristo real. El Cristo real es el Cristo de la Biblia. Por eso, amados, como iglesia nosotros estamos trabajando permanentemente en este enfoque. Tenemos que conocer la palabra del Señor, porque a través del conocimiento de la palabra es como va a venir la revelación de Dios. Amén. Y a través de esas revelaciones que nosotros vamos a tener una relación con Dios. A partir de esas revelaciones que nosotros realmente vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón. Jesús es Dios. Los mormones dicen que Jesús es el hermano espíritu de Lucifer. Por ejemplo, eso dicen ellos. Un espíritu creado. Y tantas otras aberraciones que se dicen acerca de Jesús. Muchas aberraciones. Pero ¿qué dice la palabra? Filipenses 2, capítulo 2, versos 6 al 8 dice, hablando de Cristo, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Amén. Ese es el Jesús. Aquel Dios todopoderoso, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él vino a este mundo, se hizo un siervo de Dios y se hizo un hombre para comunicarnos el mensaje de Dios. De otra manera era imposible que nosotros entendamos el mensaje de Dios. Y Hebreos capítulo 1, versos 7 y 8 nos sigue hablando acerca de esta revelación de quién es Jesús. Dios el Padre, Él tiene un concepto acerca de los ángeles y también tiene un concepto acerca de quién es Jesús. Y esto nos es mostrado en Hebreos 1, 7 y 8. Dice, acerca de los ángeles, dice, Él hace que sus ángeles sean como vientos y sus ministros como llamas de fuego. Esos son los ángeles, que son como vientos. Están en todas partes, son servidores nuestros. Pero dice del Hijo de Dios, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Hay una diferencia entre los ángeles y Jesús. Los ángeles son creados, Jesús no, porque Él es Dios. Amén. Yo sé que muchos niños nos preguntan y nos dicen, ¿y quién creó a Dios? La respuesta es nadie, porque Él es Dios. Nadie pudo crear a Dios. Si fuese un ser creado ya no sería Dios, pero Él es Dios. Y Juan se encarga de reforzar este mensaje una y mil veces, mostrándonos a Jesús como ese Dios todopoderoso. Jesús es descrito como el eterno, el omnipotente, omnisciente, el inmutable, el soberano, el todo glorioso, el maravilloso y eterno Dios. Ese es Jesús. Amén. Jesús hizo obras que solamente Dios puede hacerlas. Por ejemplo, la palabra nos dice que Él venció a las tinieblas, venció a la muerte. Él perdonó pecados, Él recibió la adoración. Si no fuese Dios, no hubiese recibido la adoración que la gente le daba. Además, la palabra dice que Jesús también debemos orar en su nombre. Vayamos a la Escritura. Este día vamos a conocer realmente mucho acerca de esa revelación de quién es Jesús. En Juan 14:14 dice, si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Si algo piden en mi nombre. ¿Alguien está pidiendo algo en el nombre del Señor? ¿Alguien tiene peticiones este día? Amén. ¿Tienen peticiones? ¿Qué tenemos que hacer? Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué ser humano puede garantizarnos eso? ¿Qué ser humano puede decirnos, pidan en mi nombre y yo lo haré? ¿O qué ángel? Ninguno. Solamente Dios. Dios solamente responde oraciones y Jesús estaba revelándose a sí mismo como ese Dios poderoso, pero la gente estaba despreciando, la gente estaba menospreciándolo a Él. La declaración más concisa de la encarnación de Jesús está en Juan capítulo 1, verso 14. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Ahí está la revelación concisa y precisa. El Verbo se hizo carne. El Verbo, la palabra de Dios, se hizo carne, se hizo un ser humano, significa eso. Se hizo un hombre. Qué glorioso, ¿verdad? Este es el Evangelio. Jesucristo, el Verbo de Dios, se hizo hombre. El Eterno entró al tiempo. El invisible se volvió visible. Amén. ¿Con qué propósito? Una vez más les digo, para traer el mensaje de salvación, para que nosotros no nos perdamos, para que no seamos juzgados por el Señor, para que seamos librados del infierno eterno. Para eso el invisible se hizo visible, para eso y por esa razón el Eterno entró al tiempo. En el Antiguo Testamento Dios hablaba permanentemente a través de los profetas. Todos los profetas del Señor tenían algo, un dicho, cuando tenían que hablar la palabra del Señor. Y este dicho era, Dios dice así. Inmediatamente nos daban a conocer cuál era el mensaje de Dios. Dios dice así. Amén.
¿Qué dice Dios? Dios dice así. La revelación de Dios está en la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento esta revelación nos fue presentado por los profetas. Pero para tener una revelación más clara, más directa y más completa, Dios tuvo que enviar a su propio Hijo, a Jesús, para que nosotros tengamos la revelación total de cómo es Dios. Y aún la gente, aún sus propios discípulos estaban todavía en una nebulosa, no entendían exactamente el mensaje de Dios. Jesús les hablaba y de pronto uno de los discípulos le dice al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice a Felipe: tú me has visto a mí y dices todavía muéstranos al Padre, porque el que a mí me ha visto al Padre, porque yo soy esa revelación de quién es Dios. Ustedes a través de mí pueden ver la revelación exacta de quién es Dios. Si me ves a mí, Felipe, has visto a Dios. Esa es la revelación más completa, la que encontramos en el Nuevo Testamento, la revelación de Jesucristo, del Hijo de Dios, para decir de Dios hecho carne, Dios caminando entre nosotros. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2, verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios estaba representado en Cristo. Amén. Entonces, aquella lógica que algunas personas tienen, como que Jesús no tiene el mismo rango de autoridad de Dios, es una lógica que tiene que irse totalmente, disiparse de la mente de esas personas, porque la palabra dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es exactamente igual al Padre, en poder y atributos exactamente igual. Amén. No dice en Él habita el 99% de la deidad, no dice el 90 o el 80 o el 50, dice en Él habita toda la plenitud de la deidad en Cristo. Por eso Él le decía a Felipe: si me has visto a mí, has visto al Padre, porque Él igual que yo. Él decía también: Él y yo somos uno, somos iguales. Eso significa, amados, esta es la verdad del Evangelio de Jesucristo. Este es el Cristo a quien tenemos que conocer nosotros. Cualquier ataque a la deidad de Cristo, ¿saben? Es una herejía que sale de las profundidades del infierno. Cualquier ataque a la deidad de Cristo. Cualquier doctrina que surja ahí atacando a la deidad de Cristo es una doctrina que sale del mismo infierno. Y existen realmente doctrinas como estas, muchas. Dijimos, la deidad de Cristo ha estado siempre bajo el ataque permanente de Satanás. Existen muchas iglesias aún llamadas cristianas, por ejemplo. Una de ellas es la Pentecostal Unida, que dice que Jesús, o más bien que Dios es una sola persona. A veces ese Dios se presenta en forma de Hijo, otras veces en forma de Espíritu Santo, otras veces en forma de Padre, pero es uno solo, una sola persona. No es cierto. Es Dios triuno, es Dios trino, es Dios en tres personas. ¿Qué significa triuno? ¿Qué significa la Trinidad que nosotros hemos ya desde nuestros pasados? En nuestra religión tradicional hemos aprendido la palabra Trinidad. ¿Qué significa Trinidad? Significa Dios en tres personas. Significa triunidad. Cuando la palabra dice que existe un solo Dios, eso es verdad. Un solo Dios significa la unidad de tres personas. Amén. Y una buena representación para entender eso es el matrimonio. Dios dice que no serán más dos, sino uno solo cuando dos personas se unen en matrimonio. Amén. Mi esposa y yo somos uno solo, pero somos dos personas distintas. Así es Dios, un solo Dios, pero en este caso es tres personas. Amén.
Tenemos que tener realmente claro el mensaje de la palabra. A veces estas cosas simples provocan confusiones en las personas y ahí viene la desvirtuación del enemigo. Y ahí es donde nosotros nos perdemos. Creemos que en Cristo, pero tenemos una creencia totalmente falsa de Cristo. No creemos que Él es ese Dios en quien habita toda la plenitud de la deidad, vale decir, todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo. Todo lo que tiene el Espíritu Santo lo tiene el Hijo. Así que, amados, hay tres cosas que demuestran la deidad de Cristo. En primera instancia es su preexistencia con Dios. En segunda instancia es la coexistencia con Dios. Y en tercera es su autoexistencia con Dios. ¿Ya se enredaron? Bueno, vamos a ir desenredando en el proceso de los minutos siguientes. El pensamiento tiene que estar claro. En el principio era el Verbo. En el principio. Está hablando de Jesús. Ahora, esta expresión en el principio para nosotros es, digamos, el punto de partida de algo. Pero no así en el texto original bíblico, en el idioma original en el que fue escrito este pasaje. En el principio significa desde siempre, desde la eternidad era el Verbo. ¿Amén? ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿Desde cuándo nosotros podemos evidenciar la existencia de Cristo? ¿Desde hace 2000 años? No, desde siempre. Desde siempre, desde la eternidad era el Verbo. Era Jesús, era Cristo. ¿Recuerdan cuando Moisés quiso saber el nombre de Dios? El Señor le dijo, yo soy es mi nombre. ¿Qué significa yo soy? Significa ser eterno. ¿Y cuándo empezó a aparecer Dios? Bueno, una vez más la lógica de los niños, ¿no es cierto? ¿Y quién lo formó a Dios? ¿Y quién hizo a Dios? ¿Cuándo empezó la vida de Dios? La respuesta bíblica, ¿no es cierto? Es desde siempre, desde la eternidad. Siempre ha existido Dios. Entonces, cuando el Señor le dijo a Moisés, yo soy, significa, yo soy un ser eterno. Éxodo 3:14. Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, a los hijos de Israel tú les dirás, yo soy y me ha enviado a ustedes. El ser eterno, ese me ha enviado a ustedes. Eso es lo que vas a decirle a los israelitas, le dijo el Señor a Moisés. Ahora, de manera repetida en el Nuevo Testamento, Jesús se presentó como ese yo soy. ¿Qué les decía a los hombres? Yo soy. Les estaba diciendo, yo soy ese ser eterno. Siempre he existido. Vine a este mundo, me hice un hombre como ustedes para traerles el mensaje de salvación. Pero yo siempre he existido. ¿Recuerdan ustedes algunos pasajes? Vayamos a Juan, por ejemplo, capítulo 6, verso 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy. Permanentemente Jesús estaba presentando así como el Padre en el Antiguo Testamento, con ese mismo título, porque yo soy significa Dios eterno, un ser eterno. Amén. En el principio era el Verbo. Significa eso desde siempre, desde la eternidad era Jesús. Y también dice el primer verso de Juan 1:1, el que estamos examinando, dice, el Verbo, bueno, al principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. O sea, vale decir, Dios era con Dios y el Verbo era Dios. El propósito de Juan es que la gente sepa quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús? No es simplemente un gran hombre, un hombre brillante, no simplemente fue un gran profeta, un gran maestro. No solamente fue alguien, un hacedor de milagros. Él es el ser eterno. Él es el Dios eterno, el que siempre ha existido. El Dios que por amor y misericordia a nosotros vino a este mundo y se hizo uno semejante a nosotros. Amén. Ahora, me imagino que ustedes se preguntan, ¿cómo puede ser Dios y al mismo tiempo con Dios? ¿Cómo es eso? En el principio era el Verbo, era Jesús desde siempre, y el Verbo era con Dios, y Él era Dios.
Juan 1:1. No solo aquí enfatiza que Jesús es Dios eterno, sino que Él es diferente a los otros miembros de la Trinidad. Aquí es donde se nos está hablando acerca de que Dios es un Dios trino. Jesús es Dios, pero está con Dios. Amén. Esto ya nos va hablando acerca de la doctrina de la Trinidad. Jesús es el Dios eterno, pero también Él es diferente a los otros miembros de la Trinidad. Mucha gente cree y enseña que Dios es una sola persona. Ellos ignoran, por ejemplo, la escena de cuando Jesús estaba siendo bautizado por el Juan el Bautista en el río Jordán. Vayamos a ese pasaje de la Escritura. Capítulo 3 de Mateo, versos 16 y 17 dice así: después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y Él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre Él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí está la escena. Jesús está siendo bautizado, desciende en forma de paloma, dice el Espíritu Santo, y al mismo tiempo una voz desde los cielos dice: este es mi Hijo amado. Las tres personas de la Trinidad interactuando en una misma escena. Amén. Entonces cualquier desvirtuación, como les decía, simplemente es un intento de Satanás para cegarnos la verdad de Dios. Jesús es Dios, pero también con Dios, como una persona distinta de la Trinidad. Juan deja claro, ¿no es cierto?, que cuando está hablando de Jesús se refiere al Dios eterno, no a alguien que sea parte de la creación. Jesús no es parte de la creación. Jesús no ha sido creado porque Él es Dios desde el principio. Vale decir, desde la eternidad siempre ha existido. Ahora los mormones no solamente creen que Jesús es el hermano espíritu de Lucifer, sino también creen que Dios mismo fue creado por otro Dios. Y así sucesivamente. Y ese Dios fue creado por otro Dios. Y como que esos dioses van desgastándose y hay alguien que va creando nuevos dioses. Es una fábula, ¿no? Pero lamentablemente mucha gente vive en ese tipo. Bueno, para nosotros, digamos, es como un chiste, un buen chiste. Pero saben que, ¿de dónde salen esas doctrinas? ¿De dónde salen esas enseñanzas? Ya les dije, de las profundidades del infierno. ¿Para qué? Para cegar los ojos de la gente, para cegar los ojos del entendimiento de la gente y desviarlos. Para eso surge. Por eso es importante que nosotros vayamos permanentemente a la palabra y seamos edificados en la palabra. Y nuestro énfasis como iglesia sea estar edificándonos en la palabra permanentemente. Amén. Ya les dije, por eso tendremos desde julio no solamente un servicio, sino 2 servicios. Estaremos ahí, avanzaremos, iremos con lo que Dios quiere para nosotros, amados. El verbo era Dios, significa que Él es preexistente, es eterno, que no fue creado. Los ángeles fueron creados, toda persona es creada, pero Dios no. Todo ser que existe en el universo es creación, pero Jesús no. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es el creador. Examinemos ahora su autoexistencia, porque Él existe en sí mismo. En Juan capítulo 1, versos 3 al 4 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Está claro, amados? Juan nos pone una vez más, está reforzando el mensaje, nos pone clara la perspectiva, nos dice: por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Qué cosas? Todas las cosas que vemos nosotros fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús. Por Jesús. Ves una noche de esas, estás en tu camping, ahí afuera de la ciudad de las luces, y ves tanta maravilla del universo. Tienes que saber que todas las cosas fueron hechas por Él, por Cristo. Y sin Él, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Todo lo que existe fue hecho por Cristo, por el Verbo de Dios. Amén. Ese es Cristo. ¿Están teniendo la revelación clara de quién es Cristo, amados? Y apenas estamos mojando recién nuestros pies en el agua y tenemos que cruzar un océano
para conocer realmente quién es Cristo. Podríamos pasar años de años estudiando solamente acerca de Cristo. El propósito es que lo conozcamos a Él. 1 Corintios 8, 5 y 6 dice así la Escritura: y aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, y lo dice esto, dioses y señores con minúscula, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. El apóstol Pablo, escribiendo en esta carta a los Corintios, les dice: hay un solo Dios. ¿Cómo que no son tres? Son tres personas, pero un solo Dios. Amén. Sí, eso es lo que nos está diciendo. ¿Y entonces solamente Jesús es el creador de todas las cosas? No. El Padre también es el creador de todas las cosas. Y el Espíritu Santo también. Cuando la palabra dice sin Él, sin Cristo, nada de lo que fue hecho fue hecho. Una vez más, yendo al término del matrimonio para que entendamos un poco. Sin que mi esposa esté de acuerdo, nada de lo que decidamos, decido por mí mismo. ¿No es cierto? Ella tiene que estar presente en todo lo que se hace. Entonces eso está diciéndonos más o menos la Escritura. Sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y por Él fueron hechas todas las cosas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están haciendo todas las cosas. O sea, eso es unidad. Eso es triunidad. En Dios existe una total unidad. Amén. Por eso dice la palabra: Dios es uno. Ese uno no significa una sola persona, sino significa unidad. Dios es unidad, es una perfecta unidad. Yo sé que no hay un ejemplo claro. El matrimonio más o menos es algo que nos puede llevar a entender el término unidad. Pero asimismo, ¿no es cierto? ¿Qué matrimonio es totalmente unido? Yo estoy pensando una cosa, a veces mi esposa está pensando otra cosa. ¿Verdad? A mí me gustan unas cosas, a ella otras cosas. Pero en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no existe esa forma de acción o de pensamiento. Ellos son uno, totalmente uno. Amén. Por eso la palabra dice que Dios es uno. Nos habla de una unidad que es totalmente perfecta. Es una unidad indivisible. No hay nadie que se ponga en contra del otro. Es indivisible la unidad. Eso significa Dios es uno. Jesús es el agente creador de todo. Y esto no niega al Padre o al Espíritu Santo como creadores. Y esto obviamente vamos a respaldar escrituralmente. Cada cosa que hablamos tenemos que respaldar con la Escritura. Vayamos a Génesis capítulo 1, verso 26. Así dice la Escritura: entonces Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Entonces Dios, aquí está hablando de singular, Dios es uno, ¿verdad? Una unidad. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. ¿Qué dijo Dios? Dios es uno. Pero dice hagamos, ¿y cuántos son? 3, ¿verdad? Allí se manifiesta la Trinidad. Dios dijo, esa unidad que es Dios dijo, hagamos. Porque esa unidad está compuesta por 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 dijeron hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Amén. ¿Les queda más claro? Y Juan 1:4 nos dice que en Él estaba la vida, en Cristo, en el Verbo. Y la vida era la luz de los hombres. Ahora esta palabra vida aquí no es la palabra bios, que significa vida biológica. En Él estaba la vida, en Cristo. La palabra que se usa es la palabra zoe, Z-O-E, que significa la realidad de la vida espiritual. Amén.
Por eso en Juan capítulo 14, verso 6, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Cuando nos está diciendo, yo soy la vida, nos está diciendo, yo soy ese Zoe. Yo soy la realidad de la vida espiritual. Solamente a través de mí vas a tener una realidad de la vida de Dios. Amén. Por eso cuando decimos Cristo vive en mí, estamos diciendo ese Zoe vive en mí. Esa vida espiritual de Dios vive en mí. Por eso cuando Jesús le decía a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, le está diciendo la vida espiritual que yo soy tiene que estar en ti. Amén. Obviamente Nicodemo estaba pensando simplemente en función de una vida biológica. Pero Jesús está hablando acerca de la realidad de la vida espiritual. Jesús no solamente dio vida, sino que Jesús sustentó la vida. Jesús no solamente creó todo lo que existe, sino que Él sustenta toda su creación. Amén, amados. Juan capítulo 8, verso 12 dice, en otra ocasión Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? ¿Cuántos están siguiendo a Jesús? ¿Y qué dice la Escritura? Que tú, si sigues a Jesús, no vas a andar en tinieblas. Si tú caminas con la palabra del Señor en tu vida como esa norma de conducta y moral total y absoluta, no vivirás en tinieblas. Iglesia, no tenemos por qué vivir en tinieblas si tenemos la palabra de Dios. Pero muchos viven en tinieblas, lamentablemente. Y eso no es por falta de Dios. La falta es nuestra, por nuestra pereza. Por nuestra mediocridad vivimos en tinieblas. Cuando Dios quiere enseñarnos y mostrarnos su luz, Jesús es la fuente de la vida eterna. Él fue manifestado en el mundo como la luz brillando en las tinieblas. Él vino a este mundo para brillar como la luz en medio de las tinieblas. Juan capítulo 1, versos 9 y 10 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. ¿Por quién? Por esa luz que es Cristo. Pero el mundo no le conoció. No le conoció porque no quiso conocerle. El mundo de aquel entonces, de hace aproximadamente 2000 años atrás. Pero lamentablemente ese pensamiento no ha cambiado. El mundo del siglo XXI sigue sin conocerlo porque tampoco quiere conocerlo. La luz vino, la luz está en medio de nosotros, pero el mundo no quiere conocerlo. Y lo triste es que aún los que se llaman hijos de Dios, los que se llaman cristianos, no quieren conocerlo, porque no se interesan en la palabra, no se interesan en estudiar, en conocer las Escrituras. Hay tiempo para todo, pero menos para la palabra. Dios sabe mis ocupaciones, dicen. Sí, Dios sabe tu corazón. Quien no quiere conocerlo. Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz va a resplandecer siempre, amados, siempre. No importa cuántas doctrinas se levanten en contra del conocimiento de Dios, en contra de la deidad de Cristo. No importa cuántas doctrinas salidas del infierno vengan a tratar de confundir la mente de las personas. El que camina en la luz, caminará en la rectitud. El que ama la luz tendrá la luz, porque la luz, dice, prevalece sobre las tinieblas. Si tú estás buscando la luz va a prevalecer. Imagínense, amados, si en este momento se apagan todas las luces, quedamos en oscuridad. Pero cuando las luces se encienden, ¿qué prevalece? ¿La oscuridad o las tinieblas? Siempre la luz va a prevalecer sobre las tinieblas. Entren a cualquier lugar lleno de oscuridad, pero vayan con una linterna, vayan con algo, una luz. Porten una luz y esa oscuridad se va a transformar en claridad. La luz siempre va a prevalecer sobre las tinieblas. Seamos portadores del mensaje de la luz. Busquemos este mensaje de la luz permanentemente, amados. Amén. Pero la oscuridad, ¿a quién se refiere?
Jesús con la oscuridad. Se refiere a Satanás, se refiere a los demonios. Satanás no va a tener éxito nunca en querer extinguir la luz, porque la luz siempre va a brillar. Amén. Tú no puedes decir, Satanás me derrotó. Si tú estás portando la luz de Cristo, Satanás no te va a derrotar jamás, porque la luz prevalece sobre las tinieblas. La luz que es Cristo siempre va a prevalecer sobre las tinieblas, pero tú tienes que caminar en Él. Tienes que tener la luz. Juan 8:24 dice, por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Aquí hay una sentencia bastante seria, amados. Si no crees en quién es Jesús, si no crees que Él es la luz, si no crees que Él es el Hijo de Dios, vale decir el Dios hecho carne, el Dios todopoderoso, el eterno, el incomparable, que vino a este mundo haciéndose un hombre semejante a nosotros para traernos el mensaje de la salvación. Si tú no crees en Jesús como ese Dios poderoso, en tus pecados vas a morir. Porque si no creen que yo soy, una vez más, yo soy, en sus pecados morirán, dice el Señor. Este día yo quiero decirte, tú no tienes que morir en tus pecados. No tienes por qué morir en tus pecados. Lo que tú tienes que hacer es venir en pos de Cristo. Lo que tienes que hacer es rendir tu vida a Cristo. Tienes que venir en pos del Señor. Tienes que buscar la luz de Cristo en tu vida. No debes morir en tus pecados. No debes ir al infierno, sino creer en Jesús, que ese Dios todopoderoso, el que existía desde la eternidad, desde siempre, vino a este mundo en forma de un ser humano. Amén. El mérito es todo de Él, de Dios, el Creador restaurando a su creación. Y para cumplir este propósito tuvo que hacerse hombre. Si no crees esto, dice Juan, en tus pecados vas a morir. Si no crees esto, si sigues pensando que Jesús sí fue un buen hombre, tal vez un brillante maestro, un filósofo extraordinario, un profeta maravilloso, si tú sigues creyendo esas cosas, en tu pecado morirás. Esa es la sentencia que da a conocer el Evangelio de Juan. Por eso es importante que conozcamos la verdad. La verdad, también dice Juan, nos hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud de Satanás, del engaño, de las mentiras, de la esclavitud de la oscuridad. Si tú eres libre, es porque estás conociendo y andando en la luz. Confía en Jesús. Confía en el sacrificio que Él hizo en la cruz a favor tuyo. Y tus pecados serán perdonados. Y no morirás en tus pecados. Y Juan lo dice así en el capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué hermoso, ¿verdad, amados? Qué maravilloso. A los que creen en qué, a los que creen en quién es el Jesús de las Escrituras. A ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. ¿Qué significa esta expresión? A los que creen en su nombre significa a los que creen en la esencia misma de quién es Él. Su nombre significa quién es Él en realidad. No solamente, sí, yo escuché acerca de Jesús, una vaga noción del nombre de Jesús, sino el nombre significa quién es Él. Y el Evangelio de Juan tiene mucho que decirnos acerca de ese conocimiento de quién es Jesús. Amados, espero que la luz realmente esté llegando a sus vidas. Mi propósito es que esa luz, o sea, una luz tenue en ustedes, que esa luz cada día sea más y más brillante. Porque el conocimiento y la revelación de Dios tienen que llegar de esta manera a nuestras vidas. Vivimos en medio de un mundo que anda en tinieblas. Y Jesús dice que nosotros con Jesús somos la luz. Somos la luz. Pero esa luz está a veces tan tenue. Esa luz parece una velita en un coliseo. No es muy útil, ¿verdad? Pero si la luz es más brillante, va a ser mucho más útil que esa luz se manifieste en nuestras vidas. Quiero invitarles a que se pongan en pie, por favor. Vamos a orar.